15. Acompáñenme a Juan 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Estamos en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en el tema, para nosotros, tema 15, que es del llamado o llamamiento eficaz. Como le quiera poner, llamado o llamamiento eficaz. Al igual que la clase pasada, creo que va a ser un poquito más corta, pues, o rápida, sencilla, porque ya también son temas que hemos visto anteriormente. Juan 3:8. Ya lo tenemos, dice la Biblia así, lo leemos y oramos. Jesús hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la conversión, dos lados de la misma moneda, prácticamente conceptos diferentes pero iguales, ya eso ya lo vimos en soteriología. Y Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar. Cierre sus ojos, concéntrese y pídale humildemente al Espíritu Santo que haga la obra en usted el día de hoy. Dígale: Señor, tú eres mi Dios, tú eres quien me hizo nacer de nuevo. Te ruego que traigas esta palabra de mi mente al corazón, que nos transformes a la imagen de Cristo, que entendamos un poco más acerca de la mucha riqueza espiritual que tú tienes en tu palabra para nosotros, tus hijos, pero que la atesoremos y que la pongamos por obra, Señor, que la llevemos a la práctica de una u otra manera, seamos capaces de aterrizarlo y de vivirlo en nuestras vidas diarias, Señor. Esa será siempre nuestra oración. Nunca queremos acumular conocimiento solamente por hacerlo, sino que queremos verdaderamente llenar nuestra mente, renovarla y así ser transformados a la imagen de Cristo de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo. Esa será siempre nuestra oración, nuestra petición delante de ti, Espíritu Santo. La hacemos siempre en los méritos, en los logros de Cristo Jesús. Amén, Dios. La clase anterior estudiamos acerca del libre albedrío. Lo vimos como la capacidad de tomar decisiones de parte de nosotros los seres humanos. Le aclaré que el libre albedrío, como lo toma la confesión de fe, no tiene nada que ver con el concepto filosófico y de hecho nos adentramos en ello. Acordamos, basados en las Escrituras, que de ninguna manera el libre albedrío importa o influye en lo más mínimo para nuestra salvación. Tú no elegiste seguir a Cristo simple y sencillamente, tú no lo elegiste, tú no lo seguiste por tu libre albedrío, tú no decidiste seguirlo, tú no le abriste el corazón ni lo invitaste a entrar en él. La cita que el evangelismo moderno saca de contexto para sustentar esta tesis, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta entraré con él y cenaré con él, no habla acerca de salvación, de que tu libre albedrío acepta a Cristo. Esa cita habla de una iglesia apóstata que ha dejado afuera a Cristo de Jesús de su vida, y Jesús dice: te estoy dando una última oportunidad, todavía tienes un chance por amor de hacer las cosas bien. No tiene nada que ver con invitar a Cristo a ser parte de nuestras vidas. Pero entonces para algunos surgirá una pregunta, tal vez para la mayoría ya no, porque ya hemos estudiado esto tan solo en soteriología. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Si yo no elegí seguir a Cristo, si yo con mi libre albedrío no dije: ven Jesús a mi corazón, ¿cómo somos salvos? Si nosotros no elegimos con nuestro corazón, ¿cómo nos salva Dios? Ese es el tema del día de hoy. De hecho, la confesión de fe, en este capítulo, nosotros lo estamos viendo en dos partes. Bueno, también la confesión lo divide en dos temas, pero el capítulo en sí se llama de la salvación. Y de la salvación nos lleva hacia el libre albedrío y el llamado eficaz. Como Dios salva, y no tiene que ver tu libre albedrío, sino el llamamiento eficaz, que ese es el tema del día de hoy. Comenzamos entonces. Le leo lo que dice el primer párrafo. Son 5 párrafos sencillos, tranquilos, que muchas veces muchos conceptos ya los manejamos, pero vamos a retomarlos. Le dije cuando íbamos a empezar a estudiar esta confesión de fe que iba a pasar esto. Dice así el primer párrafo: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida,
tienen a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando su voluntad y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. ¿Qué nos dice? El párrafo 1 o el párrafo A nos habla de la visión general del llamado eficaz. ¿Y qué nos dice el párrafo 1? Nos dice primero quién es el autor. Dios mismo. Dios es el autor. Romanos 8, 28 y 29. De hecho, Romanos 8 nos habla del primero y segundo tema o subtema. Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué nos dice el primer párrafo? Todo esto que le acabo de leer nos dice una visión general del llamamiento eficaz. Nos da un esbozo o un concepto general del llamamiento eficaz. Y cuando lo vamos desglosando por partes, son al menos 9, 10, 11 partes en las que los desglosa. La primera nos habla del autor. ¿Quién es el autor del llamamiento eficaz? Es Dios. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Que tú no eliges a Cristo. Dios te llama a seguir a Cristo. ¿Dónde lo vemos? Aquí. ¿Quién es el autor entonces? Dios. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció Dios, vamos a ponerle aquí entre comillas o entre paréntesis, hay una que se llama Biblia extendida que hace esto para que se entienda mejor. Porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó Dios para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 8? Que el llamado lo hace Dios mismo. Número 2, los beneficiarios. Somos los elegidos para salvación. Al igual ahí Romanos 8, pero 29 y 30. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De los elegidos, pero no es la única cita. Vamos a las siguientes citas. Ángel, 1 Corintios 1, 26 al 28. Leo, 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Y todos los demás vamos a 2 Timoteo 1, 9. Le repito las citas. Ángel, 1 Corintios 1, 26, 28. 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Y todos los demás vamos a 2 de Timoteo 1, 9. ¿Qué es el llamado eficaz? Que en su tiempo y su momento, de hecho ahorita lo vamos a ver, en su tiempo y su momento, Dios a los elegidos nos lleva a los pies de Cristo. Tú no elegiste seguir a Cristo. Como Dios te marcó, te eligió desde la eternidad pasada, fue parte de lo que se hizo en el trato, en el contrato del pacto de redención, en el pacto eterno. Ahí fue donde Dios nos eligió. Por eso aquí en el tiempo, tarde o temprano, llegamos a los pies de Cristo cuando Dios eficazmente nos llama a los pies de Cristo. Fuerte, 1 Corintios 1, 26, 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así es, hasta ahí nada más. Ahora 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual nos llamó, nos escogió
y nos llamó. Por eso se ligan estas dos citas. Pablo en Corintios dice que a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado escogió Dios, y después en Tesalonicenses dice que a eso que escogió Dios, Dios lo llamó en su tiempo y en su momento. Y por último, segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó, hablando de Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dios ya había planeado esto y aquí en el tiempo te llamó. Tercero, la ocasión. La ocasión. ¿Cuándo sucede? Vaya, cuando nacemos de nuevo. ¿Cuándo me llama Dios? ¿Cómo sé cuándo me llamó Dios? En el momento en que naciste de nuevo, en ese momento te llamó Dios. No en el momento en que te predican el evangelio, no necesariamente. Por eso hay gente que le predicamos el evangelio muchas veces y en una de esas parece que nunca va a hacer caso, y cuando ves, caray, ya está ahora sí entendiendo y siguiendo al Señor. No es cuando le predicas el evangelio necesariamente. Sí es necesario el evangelio, pero es cuando Dios lo llama. ¿Y cuándo se da eso? En el nuevo nacimiento. Juan 3:8 lo leímos al principio. Por eso Jesús dice, vamos a leerlo es más nuevamente. Por eso Jesús compara el soplar del viento con el nuevo nacimiento. Porque Jesús dice, el viento sopla de donde quiere, es soberano, tú no sabes de dónde va a soplar el viento sopla como quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento hace lo que quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes cuándo van a nacer, tú no sabes por qué van a nacer, tú no sabes nada de lo que está detrás. Tú solamente sabes que en ese momento en que creyó en Cristo, que se confesó pecador, nació de nuevo. El momento en que tú te confesaste pecador, necesitado de la gracia de Dios, y dijiste, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero vivir una vida santa, ese día fue cuando Dios te llamó a los pies de Cristo. Algunos tal vez ya ni se acuerdan, otros puede ser que no tenga mucho tiempo, pero en ese momento en que dijiste, Señor, quiero seguirte, ya quiero hacer las cosas bien, ¿qué crees? No fuiste tú, fue Dios llamándote a los pies de Cristo. Número 4, la eficacia del llamado. La eficacia del llamado. Empezamos, Mateo 22:14, Ángel. Primera de Corintios 1:23 y 24, leo. Mi hermano Gabriel, Romanos 1:6. Gonzalo, Judas 1. Acuérdese que como Judas nada más tiene un capítulo, no se dice 1:1, nada más es Judas 1. ¿Quién más tenemos por aquí? Mi esposa, por favor, Primera de Juan 5:25, y todos los demás vamos a Romanos 4:17. Les repito las citas: Mateo 22:14, Primera de Corintios 23 y 24, Romanos 1:6, Judas 1, Primera de Juan 5:25, y ahora sí Romanos 4:17. Fuerte, como vayan teniendo las citas. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Siguiente cita, ahorita les damos todo, lo amarramos todo junto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, el evangelio es Cristo, es poder y salvación de Dios. Romanos 1:6. Judas 1. Juan 5:25. Y Romanos 4:17. Todas estas citas nos hablan de la eficacia del llamado y ahorita lo va a entender. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué habla este cuarto punto? Este es de los importantes, del llamado eficaz, de la eficacia del llamado.
Nos dice que Dios llama a sus elegidos por medio del Evangelio. Lo hace de tal manera que no es necesario hacer nada de nuestra parte para encontrar a Cristo. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Hechos, no vaya, 17 del 30 al 34, cuando Pablo le está predicando a los atenienses. Además del mensaje del Evangelio como instrumento para llamar a los elegidos, vemos el llamado interno y el llamado externo. Un elegido puede resistir incluso largamente el llamado de Dios, pero va a llegar el tiempo en que va a terminar convirtiéndose en Cristo o a Cristo antes de morir. Si Dios te eligió, es seguro que te vas a salvar debido a la soberanía de Dios. El mejor ejemplo de esto en la Biblia es la vida de Saulo de Tarso, un hombre que perseguía la iglesia, pero que estaba marcado por Dios para ser cristiano, y tarde o temprano, de una u otra manera, Dios se la arregló para llevarlos a los pies de Cristo. Escriba entonces: si un elegido pudiera resistir el llamado de Dios toda su vida, si un elegido pudiera resistir el llamado de Dios toda su vida, significaría que Dios fracasó con él. Repito desde el principio: si un elegido pudiera resistir el llamado de Dios toda su vida, significaría que Dios fracasó con él. Y en ese caso, esa persona o el diablo que lo apartó del Evangelio sería más poderoso que Dios, lo cual es imposible. Es imposible que nosotros, es imposible que el diablo, que cualquier ser humano, ángel, arcángel, potestad, diablo, como le quieras llamar, nadie es más poderoso que Dios. O si habrá alguien más poderoso que Dios, no lo hay. Entonces, ¿qué nos dice este cuarto punto? La eficacia del llamado. Que si Dios te eligió o eligió a alguien en la eternidad pasada y lo señaló y dijo: Él va a ser de los que nacen de nuevo para mi gloria, a Él lo voy a llamar en el tiempo. Va a llegar el momento en que tu vida, tarde o temprano, de una u otra manera, Dios te va a estar persiguiendo, Dios va a estar atrás de ti, Dios va a estar ahí, y va a llegar el momento en que caes y de rodillas ante Dios. Si tú pudieras resistir toda tu vida al llamado de Dios y dijeras: no, pero si eres elegido, pero tú dijeras no y nunca fueras salvo, significaría que tú eres más fuerte que Dios, o que el diablo frustró el plan de Dios y son más poderosos que Dios, y eso es totalmente imposible. No significa, hay gente que se niega a creer en esto y dice: ¿cómo entonces Dios me va a obligar a creer en Él? No significa que Dios nos obliga a convertirnos. Nos regenera primero nos imparte nueva vida por su Espíritu Santo, primero nos da el don de la fe, de modo que más pronto o más tarde, cuando recibas el llamado de Dios, vas a arrepentirte, a creer y a decidir voluntariamente hacerlo. El llamamiento eficaz significa que esto va a ocurrir con todos los elegidos. Este es un asunto que tiene dos caras. Desde el punto de vista de Dios, se salvan los elegidos. Desde el punto de vista del hombre, se salvan aquellos que creen en Cristo como único y suficiente Salvador. Número 5. Primer medio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos llama? Primer medio, por medio de la palabra o la palabra, y este se conoce también como llamado externo. Segunda Tesalonicenses 2:14, Ángel. Primera de Pedro 1:23 al 25. Ya saben, conforme se los fui dando se repiten. Leo Santiago 1:17 y 18, ya no sé quién seguía. Primero de Juan 1:5 del 1 al 5. Sería 1, 2, 3 y después sería 4, 5 y si hay más de 6 citas ya. Romanos 1:16 y 17. Después Romanos 10:14 y vamos todos a Hebreos 4:12. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando el llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Que aquellos que Dios eligió para que sean salvos, tarde o temprano en el tiempo van a llegar a los pies de Cristo. Tú no te desesperes. Si Dios eligió
a una persona para que sea salva, tú síguele predicando el evangelio, sigue haciendo el llamado externo. Dios se encargará en su momento de hacer el llamado interno. El llamado externo es el primer medio. Ahora, quiero que entienda, quiero que me vea y entienda. No crea que van a llegar, y esto también es para quitar otro muñeco de paja, porque hay quien hace muñecos de paja con este tipo de doctrina y dice, es que los calvinistas o los confesionales, como le quieran llamar respectivamente a los que creemos en esto, dicen que ya no prediques el evangelio, que de todos modos Dios los va a llamar tarde o temprano, entonces ellos se quedan cruzados de brazos en sus iglesias porque Dios los va a llamar. Mentira. Eso no es así, eso es un muñeco de paja. En la argumentación lógica es, construye un muñeco de paja y rápidamente lo tiro y mira, soy más inteligente que tú o te gané el argumento. No, la Biblia, lo que enseñamos nosotros por medio de la Biblia es que sí, Dios tarde o temprano te va a llamar. El medio es la palabra, que vayas y prediques el evangelio. No es que mágicamente vas a estar en tu casa y siento el llamado de Dios. No, ahora sí ya voy a ir a la iglesia. No es, empieza alguien a predicarte la palabra y te predica la palabra y te predica la palabra, y ya después vemos el segundo llamado, que es cuando el Espíritu Santo ahora sí te lleva a los pies de Cristo. Pero empieza con el primer medio, que es la predicación de la palabra. Fuerte las citas. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro... Hasta ahí nada más. A lo cual nos llamó mediante ¿qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. No los llamó nada más mágicamente, los llamó por medio del evangelio. Siguiente cita, 1:23-25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Así es, Pedro también dice, fue por medio de la palabra, de la predicación. Santiago 1:17-18. ¿Por medio de qué nos hizo nacer? De la palabra, de la predicación de la palabra. Primera de Juan 5, del 1 al 5. ¿No? ¿Nadie? Romanos 1, 16 y 17. Y vamos todos a Hebreos 4:12, que dice, Primera de Juan 5, del 1 al 5. Si no, ya se lo dejamos para casa, no te preocupes, pero ahí está también Primera de Juan 5, del 1 al 5, y Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. Viene el segundo medio. Segundo medio, el espíritu, el llamamiento del espíritu, que este se conoce como llamamiento interno. ¿Por qué entonces hay veces que yo predico? Pastor, usted me acaba de decir que el primer medio es la palabra. ¿Por qué hay veces que predico la palabra y nadie viene a los pies de Cristo, o a la persona que le prediqué no quiso creer? Porque este es el primer medio nada más. Es el llamamiento externo. Este va dirigido para todos. Pero cuando se conjuntan los dos, el llamamiento externo, tú llamaste por medio de la palabra, y el llamamiento interno, el Espíritu Santo haciendo la obra en el corazón, en ese momento es cuando las personas vienen a los pies de Cristo. Ya como te dije, no es mágicamente. Juan 3, del 3 al 8, Ángel. Segunda de Corintios 3:3 y después el 6, Leo. Gálatas 1:15, Gonzalo. Y mi hermano Gabriel, segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Juan 3, del 3 al 8,
El mejor ejemplo lo tenemos con Jesús y Nicodemo, cómo nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, fuerte: Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que no es nacido del Espíritu. Que es nacido del Espíritu. Segunda de Corintios 3:3 y después el 6. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu Pero el Espíritu es quien vivifica. Gálatas 1:15. Sí, 1:15, no, está bien así. Agradó a Dios apartarme y me llamó desde el vientre de mi madre. Segunda de Timoteo 2:24 y 25. ¿Quién? Dios. Quizás Dios les conceda a esas personas que se arrepientan. Te está diciendo aquí el apóstol Pablo que el llamamiento interno, el que hace el Espíritu Santo en tu corazón, es el que verdaderamente, o en el momento que se conjunta con la palabra, y el interno es cuando una persona nace de nuevo. Para poder entender a fondo esta doctrina es importante diferenciar estos dos tipos de llamado. Los dos tipos de llamado los vemos claramente en la Escritura. Cada vez que tú ves predicando en el libro de Hechos a los apóstoles, están haciendo el llamamiento externo. Cuando ves que unas personas creen, es porque el Espíritu Santo hizo el llamado interno. Estos aparecen claramente en la Escritura. El primero se hace público a todo aquel que oiga, a todos sin distinción y sin excepción, y son realizados por nosotros los seres humanos, tal como lo hizo Pedro en Hechos 2. Pedro en Hechos 2 se para y ¿a quién le habla? Les dice, oigan, solamente los escogidos quiero que me oigan. Si dice eso Pedro en Hechos 2, Pedro se levanta y dice, varones hermanos, y a todo mundo que estaba ahí le hace el llamado. Pero ¿todos creyeron? No, alrededor de 3,000. Esos 3,000 de entre de los 10,000 o más que había ahí son las personas que el Espíritu hizo el llamado interno. Aquellos en que se compungieron de corazón y dijeron, ah caray, tiene razón, nosotros lo matamos, soy pecador. A esos que se conjuntó el llamado externo y el interno son los que nacieron de nuevo. Por eso es que Martín Lutero decía, tú lleva el evangelio a los oídos de las personas, el Espíritu Santo se va a encargar de que el mensaje baje al corazón. Tú, y lo estamos viendo los domingos en Cosmovisión, tú solamente predica el evangelio, tú lleva el llamado externo. El llamado externo, cuando Dios le plazca, va a hacer el llamado interno por medio de su Espíritu, y si a Dios no le place, Jehová es que haga lo que bien le parezca, dijo Elí. No debemos olvidar que el llamado es un llamado a arrepentimiento de tu pecado y a creer en el evangelio. No es un llamado a una vida mejor, ni a recibir sanidad, milagros, dones, ni ninguna otra cosa. Siguiente, todo esto nos habla la confesión de fe en el primer párrafo. La transición nos dice que somos llevados de pecado y muerte a vida, a gracia y vida. Todo esto fue lo que leímos. Efesios 2 del 1 al 6. Vamos todos. Ahí le dejo más citas. Ya nada más leemos una por punto para irnos rápido. Pero vienen más citas. Ya sabe que yo subo las enseñanzas a internet, las escritas, ahí las puede buscar y ver las demás citas. ¿Cómo es ese llamado?
Pablo, los autores de la confesión de fe nos dicen que el autor es Dios, que los beneficiarios somos los elegidos, que la ocasión, cuando se da el llamado, cuando nacemos de nuevo, la eficacia de ese llamado es total, sí o sí, Dios te va a llamar si eres elegido. ¿Cómo? Por dos medios, la palabra, el llamado externo, y el Espíritu, el llamado interno. ¿Cómo se da? Se va a dar una transición de pecado y muerte a gracia y vida. Efesios 2, del 1 al 6, dice así: Él, Cristo, les dio a ustedes vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la transición. Primero estabas muerto en delito y pecado, en el cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo incluye a todos los cristianos, empezamos así en pecado. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que son los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, nos la dio por gracia. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, ¿cómo se da esa transición? Dice Pablo, de pecado y muerte a estar en estado de gracia y vida. Siguiente, su forma de operar. Tiene tres formas de operar. Forma número 1, iluminando. Ilumina espiritualmente nuestro ser. Efesios 1, 17 y 18. ¿Cómo opera? ¿Qué va a pasar o qué? Que el Espíritu Santo viene e ilumina espiritualmente tu ser. Y aquello que antes escuchabas como, ya van a empezar a hablar de Cristo, de Dios, de su evangelio. En ese momento Él ilumina espiritualmente tu ser y dices, caray, ahora sí me interesa, ahora sí tengo mucho interés en mi vida espiritual. Porque el Señor no es porque eres más bueno de repente, es porque Dios empezó a iluminar tu ser espiritual. Un ejemplo lo encontramos en Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento en Él, alumbrando, iluminando los ojos de su entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la cual te ha llamado, para que entiendas el evangelio y vengas a los pies de Cristo. Estamos parafraseando. Forma número 2, renovando nuestra voluntad. Él renueva nuestra voluntad. Perdón, esa era la 3, pero no importa, lo cambiamos. Ezequiel 36, 27. Y Filipenses 2:13, no vayas, que dice, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él renueva tu voluntad. Este va acá y nos da un nuevo corazón. La forma 2 es que te da un nuevo corazón, te cambia el corazón. La forma 3, renueva tu voluntad. Dice Ezequiel 36, 26 y 27, es para ambos puntos. Dice así: les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Nuevamente, ya juntamos estos tres. ¿Qué pasa? Dios ilumina espiritualmente tu ser, te da un nuevo corazón y renueva tu voluntad. Esa es la manera en que Dios te llama a los pies de Cristo. Y por último, el resultado. Cuando se junta todo esto, el resultado es que eres llamado a los pies de Cristo.
no menos, no puedes tener menos de esto. Por eso es que es difícil creer, no imposible, a menos que lo hayan escuchado en algún otro lado, pero es difícil de creer que en las iglesias donde no se predique el evangelio haya personas regeneradas. Es muy difícil, porque necesitan escuchar ¿qué? El evangelio. Y si no te predican el evangelio en una iglesia apóstata, en una iglesia herética, difícilmente creo que haya gente nacida de nuevo ahí. No imposible, lo pudieron haber escuchado de otro predicador, lo pudieron ahorita con las redes sociales, lo pudieron escuchar o leer ellos mismos, etcétera. Pero si no te lo predican tal cual, difícilmente creo que habrá alguien nacido de nuevo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que la gracia de Dios nos lleva a los pies de Cristo. Romanos 6:16. Romanos 6 del 16 al 18. Dice así: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o ya sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y han sido libertados del pecado y vinieron a ser siervos de la justicia. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Nos está hablando acerca de cuál es el resultado. Eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia por amor a Cristo Jesús. Segundo párrafo entonces, dice así: este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad de la criatura, siendo en esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamado y para recibir la gracia que se ofrece y transmite, esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Qué nos dice el párrafo 2? Ya voy a abordar aquí. ¿Qué nos dice el párrafo 2? Este ya está más cortito, son 3 puntos nada más. Nos habla de conceptos específicos ahora. Esta es una visión general del llamado. El 2 nos habla de conceptos específicos. Y son 3. Primero, su fuente. ¿De dónde salió este llamado? ¿De que somos buenos? No. ¿De que Dios no podía vivir sin nosotros? No. Entonces, ¿de dónde salió este llamado? Del amor incondicional de Dios. ¿De dónde más podría salir algo bueno? Segundo, la aportación de los elegidos. ¿Qué aportamos los elegidos para este llamado? Nada. Tercero, su proceso. ¿Cuál es este proceso? El proceso es que la gracia vence la rebeldía o la rebelión del corazón humano. No es que te obliga, no es que Dios viene y te hace manita de puerco y ahora crees en mí. Dios te trata, todas las circunstancias a tu alrededor son circunstancias de gracia que Dios va permitiendo en su amor hasta que llegas rendido a sus pies. La gracia vence la rebelión del corazón humano hasta que te lleva a creer en Cristo. Este punto es fácil de entender, si comprendimos bien el tema de la caída del hombre, su pecado y su castigo. Hace un par de semanas ya lo hemos visto, depravación total. Ahí ya hemos aclarado que todos los seres humanos sin excepción somos pecadores. Por nuestra cuenta somos totalmente incapaces de agradar a Dios. No hay nada que podamos hacer para estar bien con Dios nosotros mismos. Pero eso no es todo. La humanidad no solamente no puede, no quiere reconciliarse con Dios.
en su pecado, lo único que hace, aún las cosas buenas, son malas delante de Dios. Y Dios, siendo fuente de toda bondad, jamás se encuentra en sus planes cercanos ni futuros acercarte a Él. Escriba entonces: si la doctrina del pecado original es cierta, entonces no hay salvación sin un llamado eficaz. Si la doctrina del pecado original es cierta, entonces no hay salvación si no hay un llamado eficaz. Si la doctrina del pecado original es cierta, entonces no hay salvación sin un llamado eficaz. Si el Espíritu Santo no viene a intervenir en nuestras vidas, nosotros siempre vamos a elegir lo malo. Tú nunca vas a querer elegir a Cristo. Eso es, de hecho, si alguien es tan humilde de someterse a Dios, es porque Dios ya te llevó a tener una nueva naturaleza. Podemos concluir en este punto entonces que el hombre necesita no solo ser salvado, sino también ser llamado a esa salvación, porque en nuestra lista de prioridades jamás va a estar el agradar a Dios, ni mucho menos reconciliarnos con Él. Inciso C, casos especiales. Hay dos casos especiales, hay dos grupos. Dice así la confesión de fe. Fíjate que me encantó que la confesión de fe, a diferencia de la confesión de fe de Westminster, a diferencia de la helvética, la confesión de fe de Londres, a la que nos apegamos, sí habla de estos casos especiales. Los reformados en Westminster se reservan mucho más esta situación. Si tú le preguntas a un reformado recalcitrante: oye, ¿y qué pasa con un bebé que muere en su pecado o que muere y no ha aceptado a Cristo? No lo sé, lo más probable, si Dios sabe, si es llamado. Hay algunos que definitivamente te dicen: murió en pecado, ya se fue al infierno. Entonces, no, gracias a Dios, porque la confesión de fe, la Biblia no dice eso. Dice así en la confesión: los niños que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, pues Él obra cuando quiere, donde quiere y como quiere. Así también son todas las personas escogidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué dice aquí entonces? Que hay dos casos especiales: con los niños y con los discapacitados mentales. Aquellos que tienen discapacidad mental solamente, cognitivo mental. No habla acerca de que si usa muletas o es ciego, no, puedes escuchar el evangelio. Una vez decían, y tienen razón: bueno, tú tienes que llamar a Cristo a tu corazón. El que confesare con su boca será salvo. Y entonces, ¿cómo se salvan los mudos? Cierto. No, es que no habla de eso, de que tú digas, sino que habla de confesar, del griego homologueo. Tú crees lo mismo que Dios dice. Tú crees que eres pecador, que Cristo murió en tu lugar, que hay que arrepentirse, sí. Entonces eres salvo. Eso es homologueo. No es: yo digo, Señor, que tú eres mi Dios, ven, sálvame, ya. Entonces, ¿qué nos dice la confesión de fe? Que Dios da una gracia especial a ciertos grupos para salvación. Juan 3:8. Por eso comenzamos leyendo esta cita. En esta cita Jesús, ya lo vimos dos veces, esta es la tercera vez que la vamos a tomar. Le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué está diciendo? Así es el Espíritu al nacer de nuevo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el Espíritu Santo es soberano en quién hace nacer de nuevo y quién no.
Él se guarda ese derecho. Si Él quiere soberanamente hacer nacer de nuevo a un niño que muere en su infancia, o a un discapacitado mental 30, 50, 80 años, pero no tiene la capacidad cognitiva para entender el evangelio, nosotros creemos que el Espíritu Santo en su gracia, como es soberano, no es limitado, Él salva unilateralmente a estos niños y a estos discapacitados mentales. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 19:14 dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de ¿qué? De los cielos. Segunda de Samuel 12:23, no vayas. David acaba de perder a su bebé y dicen: oye David, ¿por qué estás bien ya? ¿Por qué te levantas y comes? Porque mi hijo no va a regresar a mí, sino que él que dice: yo voy a ir a donde está él. Entonces, ¿qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo el libro de Samuel y Mateo? Que Dios concede una gracia especial a los niños y los discapacitados mentales. ¿Cuáles? Aquellos cuyas facultades no les permitan entender el evangelio más allá de lo que lo hace un niño pequeño. Porque también habrá discapacitados mentales. Nosotros conocimos a uno, sobre todo hablo de las personas con síndrome de Down, o habla la confesión de fe, y nosotros conocimos a uno, le decíamos Mode, en la tienda donde trabajaba, y Mode tenía síndrome de Down, pero Mode, su capacidad era un poquito más alta del promedio de síndrome de Down, porque hasta pasaba y albureaba y decía de groserías. Entonces, ahí sí ya no es, pero bueno, es que no. Cuando la discapacidad mental tiene a la persona con una capacidad cognitiva de un niño pequeño, entonces sí, ahí sí aplica. Pero si ya esta persona ya va un poquito más allá su capacidad, ya predícale el evangelio, que lo entienda. Mi hija Ruth a los 6 años, 7 años ya lo empezaba a entender. No que dijeras: ay, ya me lo presenta y me dice: mira papá, hay que nacer de nuevo. Pero ella ya sabía lo que era el entender el pecado, el decir: caray, soy pecador, necesito de Cristo. Con eso es suficiente. Escribe entonces: ambos grupos son salvos por gracia solamente. Ponlo así: solamente. Ambos grupos son salvos por gracia solamente, debido al amor incondicional del Señor. No podemos conciliar a un Dios de amor incondicional que se deleita en enviar a niños pequeños y a discapacitados mentales al infierno. A final de cuentas, Él es soberano y si lo quisiera hacer, lo haría. No estamos diciendo que está limitado a eso, pero tenemos que ver toda la esfera, tenemos que entender todos los atributos de Dios, y el atributo de amor nos dice que su amor es incondicional. Así que ambos grupos son salvos por gracia solamente. Inciso D, con este terminamos. Hay otros grupos, aparte de estos que le acabo de decir, hay otros 3 grupos. ¿Qué onda con estos 3 grupos? ¿Quiénes son? Inciso D, otros grupos u otros casos. Dice así la confesión de fe, y ahorita le pongo ahí: otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar su vida a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. 3 grupos: los apóstatas, los que escuchan o los que escucharon el evangelio pero no lo obedecieron, y los paganos, los que nunca lo escucharon. ¿Qué pasa con estos 3 grupos? ¿Cómo conciliamos la Biblia? ¿Cómo concilia la confesión de fe a estos 3 grupos? ¿Qué nos dice de los apóstatas? Ellos escucharon el llamado, parecía que estaban aquí, pero se regresaron. Con los otros, con los que escuchan
pero de dicho nada más y nunca obedecen la palabra. Y por el último, con aquellos que ni siquiera escucharon nunca el evangelio. Primero, de los apóstatas, vamos a Hebreos 6, 4 y 5. Y Ángel, ayúdame con Mateo 7, 22. Hebreos 6, 4 y 5. ¿Qué es un apóstata? Aquel que le da la espalda a la fe. Aquel que caminó un tiempo con Cristo y llegó el momento en que dio la espalda y dijo no más. Un ejemplo en la Biblia, Demas. Hebreos 6, 4 y 5, dice así la Biblia: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, esos que parecían cristianos, que caminaron con nosotros, que andaban aquí con nosotros, que bueno, hasta oraban, hacían sanidades, etcétera, pero y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, versículo 6, y recayeron, regresaron a su vida pagana anterior, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que esas personas, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les diré, ahorita vemos eso. Aquellas personas que un día gustaron del don celestial, pero que terminaron apostatando rotundamente la fe, no son evidencia de que la salvación se pierde. Tampoco es la excepción a la regla. Ya ve, pastor, el llamamiento no es tan eficaz. Hay veces que no es eficaz porque Dios llamó, pero se fueron. Entonces no fue tan eficaz el llamamiento. No, estos únicamente son conocidos como casi cristianos. Un día estuvieron con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Primera de Juan 2:19, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero ¿qué dice? No eran de nosotros, porque si hubieran sido con nosotros, ellos hubieran ¿qué? Permanecido. Entonces ellos son los casi cristianos. Los apóstatas son los casi cristianos. O entre paréntesis, cristinos, no cristianos, cristinos, porque se parecen, pero no son. Son la versión pirata del cristianismo. Que ahora sí, la primera cosa que hacen bien los chinos, ahora sí duró bien, ¿verdad? Lo primero que nos hace más daño el virus es chino, y dirán, es chino, ¿cuánto puede durar? 3 días. No, ahora sí lo hicieron bien, me lleva. La Biblia nos da numerosos ejemplos de estos casi cristianos: la semilla al lado del camino, los cabritos en el rebaño, la cizaña en el campo, las 5 vírgenes imprudentes, el pámpano que no dio fruto. Son simpatizantes, algunos hasta pudieron hacer milagros y predicar como Judas. Judas es el mejor ejemplo del casi cristiano. Caminó 3 años y medio con Jesús, alimentó a la gente, hizo milagros, hizo prodigios, pero en realidad nunca fue hijo de Dios, porque nunca fue conocido por él. Mateo 7, 20 al 23. Entonces no es que el llamamiento eficaz falló, es que no era hijo de Dios. Y de hecho van muy de la mano el segundo grupo, los que escuchan pero no obedecen, van muy de la mano, se mezclan mucho estos dos grupos. Hay unos que se nota mucho más, que te dicen, sí, yo también soy cristiano. ¿Te acuerdas que el domingo te decía, el herrero que me decía, también eres cristiano? Y yo digo, caray, pues no vamos a la misma iglesia, definitivamente no tenemos la misma doctrina por la forma de comportarse. Este sería el segundo grupo, pero hay unos que también sí dan un poquito más el gatazo. Mateo 7, 20 al 23. Dice, desde del 20, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y póngale aquí, y no iba a veces a la iglesia. Entonces les declararé,
nunca los conocí, apártate de mí. ¿Qué dice? Hacedor de maldad. Haces maldad, no has sido regenerado, no has sido cambiado, no has sido vencida la rebelión de tu corazón con mi gracia, por eso sigues haciendo maldad, nunca te conocí. El segundo grupo, los que escuchan pero no obedecen. Juan 6:44. Y 45, y después 64 y 65. Jesús aquí nos habla de los dos grupos. Primero nos dice los que son llamados eficazmente y después nos dice, pero ¿qué creen? Hay unos que no son de este rebaño, que están aquí, pero que son cabritos, que no son del rebaño. Juan 6:44 y 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Qué está diciendo? Es llamado eficaz. ¿Sabes qué? Tú no puedes venir a Cristo, tú no puedes venir a mí, dice Cristo. Mi Padre te va a traer, y si mi Padre te trae, te vas a quedar conmigo. Y yo le resucitaré en el último día. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí te está diciendo, hay un llamamiento eficaz. Tú vas a escuchar a Dios, vas a venir a Cristo. Y en el 64, ahí mismo dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, que me están escuchando pero que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién qué, que es el casi cristiano, que escucha, que está ahí, que hasta hace milagros, pero que no obedece, que no ha creído, que es Judas. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Es que esos casi cristianos no los llamó mi papá, no es el llamado eficaz. Ellos vinieron por su cuenta, pero tú no puedes venir por tu cuenta eficazmente. Versículo 66. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque solamente escuchaban, pero no obedecían la palabra. Son aquellos como Himeneo, Alejandro, Fileto, Ananías, Zafira, que naufragaron de la fe. Esto pasó porque no fueron hijos de Dios en realidad. De haber sido hijos de Dios, Dios los hubiera disciplinado para salvación. Por este motivo, alégrate cada vez que Dios te disciplina, porque es una manera en que te está demostrando que te llamó eficazmente. Si tú dices, pastor, mire, yo puedo pecar y Dios ni me pasa nada, híjole, yo no me alegraría tanto. Yo la verdad me entristecería por ti, diría, a lo mejor ni siquiera es hijo de Dios, porque si fuera su hijo, Dios ya te estuviera disciplinando y ya te estuviera diciendo, hijo, métase en corrección. Escriba entonces, no es lo mismo caer y que Dios te levante a seguir tirado toda la vida en el pecado. Una oveja puede caer en el lodo, pero un cerdo vive de forma natural en él. Y perdón, se oye fuerte, pero es la realidad. Una oveja puede caer en el lodo, pero un cerdo vive en la suciedad de forma natural. No es lo mismo caer y que Dios te levante a seguir tirado toda la vida en pecado. Una oveja puede caer en el lodo, pero un cerdo vive en la suciedad como algo natural. Y último grupo, los paganos. Romanos 2, 14 y 15. No, Romanos, para que lo entendamos. ¿Qué pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Bueno, ya lo quité de aquí. ¿Cuál es la forma de Dios de llamarnos? Acuérdense, van de la mano los dos medios. ¿Cuál es el primer medio? La predicación de la palabra. Y si nunca escucharon la predicación de la palabra, Dios los va a llamar internamente por magia, Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice en Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahora vamos a otras tres citas. Hechos 4:12. Ahorita me las leen, las tenemos guardadas. Ángel, Hechos 4:12. Juan 4:22 leo.
y Juan 17:3, Gonzalo. Ahorita cuando les diga damos estas citas. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Qué pasa? Entonces no es posible que un pagano que no ha escuchado el evangelio sea salvo obedeciendo la luz de su conciencia. Pastor, entonces esas personas que nunca escucharon el evangelio, pero en su conciencia había algo de luz acerca de lo bueno y lo malo, y si trataron de hacer lo bueno, ¿se van a ir al cielo? No, eso es totalmente imposible. ¿Qué pasa entonces con lo que dice el apóstol Pablo? Una ley escrita en su corazón, la luz de su conciencia, Romanos 2:14 y 15. En un estudio bien del contexto de estos versículos, nos enseñan que Pablo no habla de la salvación por gracia, ni la está contradiciendo. Pablo lo que está diciendo es, tienen las bases para el justo juicio de Dios. Teóricamente, en teoría se podrían salvar si vivieran a la luz de lo que entienden, pero en la práctica nadie puede llevar esa vida perfecta. Pablo de hecho termina su exposición en Romanos 3:10 del 20 al 23, no vayas, donde dice que todos somos enemigos de Dios y la paga del pecado es muerte. Escribe entonces para que entiendas todo lo que acabo de decir. Lo que Pablo habla en Romanos 2 son los principios del juicio de Dios, no el camino de la salvación. Es que sí tienen luz en su conciencia, sí, y sí aprendan a diferenciar lo bueno de lo malo, pero ¿qué crees? Como nacieron en pecado y son pecadores, saben diferenciar lo bueno de lo malo, pero muchas veces, la mayoría, si no es que todas, van a terminar haciendo lo malo, no lo bueno delante de Dios. Entonces, teóricamente se podrían salvar, sí, si tienen la luz en su conciencia y dicen, quiero hacer lo bueno, pero ¿quién va a querer hacer lo bueno? No hay nadie, ni siquiera uno, dice la Escritura. Entonces, lo que nos habla Pablo aquí es las bases del juicio justo de Dios. No van a poder decir, pero Señor, nunca me predicaron el evangelio. Tiene razón, le va a decir Dios, pero en tu mente, en tu conciencia, sí viste la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué elegías? No, sí hubo veces que elegí lo malo. No lo va a dejar mentir, él es omnisciente. Le va a mostrar las veces que eligió lo malo y le va a decir, ves cómo justamente te estoy condenando por tu pecado. Y ese es otro de los motivos por los cuales el cristianismo, el verdadero cristianismo bíblico dice, sal y predica, envía misiones a África, envía misiones a todos los lugares donde nunca hayan escuchado el evangelio, porque esas pobres personas pueden irse al infierno porque nadie les ha predicado. Por eso es que el cristianismo hace 300 años se dio el boom de las misiones, empezó la reforma, empezó a transformar el mundo y llegó el momento en que dijeron, ya está todo a nuestro alcance, misioneros a todos lados, y fue donde más se han alcanzado en los últimos años. El Señor juzga a los hombres según la ley que tienen y según sus obras, hablando de los paganos. Por la revelación general, los paganos tienen suficiente luz para no tener excusa de su ignorancia respecto a lo que Dios exige, pero es insuficiente esa luz para ser salvos. El único camino para llegar a Cristo, al Padre, es Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice, y si andas bien a la luz de tu conciencia, porque simple y sencillamente no se puede. Las demás citas, Hechos ahora sí. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, no hay más, no puedes ser salvo a la luz de tu conciencia. Siguiente cita, Juan 17:3 y Juan. Esta es la vida eterna, que conozcan a quién, a Jesucristo. No hay otra manera de vida eterna, solamente conociendo a Jesucristo. Y Juan 4:22. Viene de los judíos, hablando acerca de lo que vimos en el tema del evangelismo. El hilo de la historia empieza con Abraham,
Padre de los judíos y llega hasta el Señor Jesucristo, tienes que creer en ese hilo conductor, tienes que entender ese hilo conductor, vaya, te tienen que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nacido en la carne por medio de los judíos, si no, no hay otra forma de ser salvos. Vamos a orar ya. ¿Tiene alguna duda? ¿No queda duda con respecto a esto? Ay, pobrecitos de los paganos, si realmente siente feo por ellos, vaya y predíqueles el evangelio de Cristo. A ver, dime. De modo que no tienes. Así es, exactamente, no hay excusa, exactamente, para que no nos confundamos. Pablo en Romanos 2, 14 y 15, no, exacto, no habla acerca de que a la luz de mi conciencia soy bueno y me va a salvar. No, no hay excusa. A la luz de tu conciencia, tú viste cuántas veces hiciste las cosas malas. No, pues sí, entonces no tienes excusa, no hay excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas, dice Pablo. Vamos a orar entonces. El tema del día de hoy se titula el llamamiento eficaz. La condición humana del ser humano es de pecado. No solamente teníamos que ser salvados, nos tenían que llamar a esa salvación, porque nosotros por nuestros medios no podríamos llegar a esa salvación. Eso es el llamamiento eficaz, y aquellos que Dios llama eficazmente no vamos a volver atrás jamás. Dios tiene total poder y soberanía, nadie es más poderoso que Él como para lograr echar abajo ese llamamiento eficaz. Los casi cristianos son eso, los apóstatas son casi cristianos, son gente que externamente escucharon, pero que internamente nunca hubo un llamamiento eficaz. Quiero que te lleves esto ya para terminar a tu casa y medita con esto solamente un momento aquí y medítalo en tu casa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tuviste que pasar por tantas situaciones tan difíciles antes de conocer a Cristo? La mayoría de las personas tenemos que pasar por situaciones grotescas, difíciles, por situaciones de abandono, de tristeza, de tribulación en nuestras vidas, y es hasta ese momento en el cual empezamos a buscar o a querer de Cristo. La respuesta es sencilla, porque una de las maneras en que la gracia de Dios trabaja en nosotros es así, por medio de esos problemas, de esas situaciones difíciles que nos van amoldando, nos van ablandando, nos van quebrando, hasta que llega el momento en que nos rendimos delante de Dios y decimos: ya no puedo más, Señor, sé tú en mi vida. Ese es el llamamiento eficaz, no es magia, no es porque espiritualmente un día te levantas con ganas de seguir a Cristo, es Dios trabajando poco a poco en tu vida. El libro en el Antiguo Testamento, el profeta Amós dice: con cuerdas de amor te he amado, con cuerdas de amor te he atado. Es el Señor que ya te tiene llamado, ya te tiene elegido desde la eternidad y te tiene rodeado con sus cuerdas de amor, y todo eso que has pasado y que te ha dolido a muchas veces es parte del amor incondicional de Dios obrando en ti, porque peor sería que nunca te llamara a los pies de Cristo y terminaras tu destino eterno en el infierno. Eso sí sería una verdadera tragedia. Por eso es que a pesar de que te ha dolido, a pesar de que ha sido difícil la situación, debes de decir: gracias, Dios, porque a pesar de ese problema que utilizaste para llamarme a los pies de Cristo, yo te quiero dar gracias, porque si no, mi corazón terco, entenebrecido, lleno de pecado, no hubiera reaccionado si no lo hubieras golpeado con tu gracia y con tu amor de esa manera. Gracias, Señor, ahora entendemos que ha sido la forma en que tú nos ablandaste para llegar a los pies de Cristo, y descansamos confiados en que estamos en tus manos y de ahí nadie nos arrebatará, en que si tú has hecho un llamado eficaz a nuestra